¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo a 21:36, 23 grados la temperatura en Asunción. Hola Cintia, ¿cómo Hola estás? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para vos y para nuestros televidentes. Vamos a hacer seguimiento a lo que ya habíamos destacado, le dimos destaque la semana pasada a esto que hoy ya está instalada la discusión, dudas en torno a este proceso licitatorio del Tribunal Superior de Justicia Electoral para la adquisición de 15.000 máquinas para el voto electrónico que ya se tendrían que utilizar a las internas de los partidos políticos, miras a las municipales, en julio del próximo año. Pero cada vez, Cintia, este tema, yo decía, tengo que separarlos tanto, ¿verdad? Porque de hecho hablaron actores políticos hoy de distintos sectores y estamos cuestionando por qué se optó por el voto electrónico. Cuando que esa discusión me parece que ya es una discusión que no tiene sentido, ya se tuvo que haber discutido cuando se trató en el Parlamento. Así es, en mayo de este año se cambiaron varios artículos del Código Electoral y bueno, uno se imagina que en ese momento se debió haber dado ese tipo de discusión, al menos con más profundidad, ¿verdad? Hoy, entre los actores políticos que hablaban del tema, apareció el senador colorado Juan Carlos Galaverna, quien hablaba ya de un futuro despelote en todo esto que se va a dar con la implementación del voto electrónico y se adelanta de alguna forma el fracaso de este proceso, que es la parte que preocupa. Hoy publicábamos en el diario Hoy, 5 empresas fueron inicialmente las interesadas en participar de este proceso. Finalmente solamente 2 se presentaron, la venezolana y la argentina. Entonces, ¿por qué huyeron estas otras 3? Es lo que nos preguntábamos, ¿por qué decidieron no presentarse la empresa coreana, la empresa española Y la canadiense. y la empresa canadiense? A mí me dicen, no se presentaron porque vieron que este proceso estaba viciado, de que el pliego de bases y condiciones ya estaba dirigido apuntando a una empresa en particular, que específicamente sería, porque eso todavía se tiene que dirimir en contrataciones públicas. Hoy hablamos con Pablo Sey, director nacional de contrataciones públicas, y él tiene un razonamiento que lo charlamos esta mañana. Él dice, si una empresa protesta el pliego, pero después decide presentarse, Se avala el proceso. claro, ya no tiene sentido, dice la protesta, porque está avalando las reglas de juego. Pero eso sí podría correr si hay 5, 6, 10 oferentes. O sea, hay 2 nomás, le estás dejando a esa empresa, que ya de hecho ya está señalada de que la licitación se armó para esa empresa que compita sola. Eso le planteamos a Pablo Sey, él dice que va a revisar el fondo de la cuestión. Porque yo coincido con Carlos María Lubetich, cuando el martes pasado nos decía en esta mesa, acá puede haber una guerra de empresas. Estamos hablando de una licitación de 22 millones de dólares. ¿Puede darse esa guerra de empresas? Claro que puede darse por quién quedarse con la licitación. Pero independientemente de esa guerra de empresas que puede ser real, hay elementos objetivos. Así es, nosotros preparamos, Jorge, un material donde hacemos un resumen de los 5 principales puntos, cuestionamientos en los que se basa esta empresa Smartmatic para plantear su protesta. Por más de que desde la justicia electoral se insista con la transparencia de esta licitación, ellos hasta ahora no explican por qué abren la posibilidad de meter un tipo de tecnología que está probado en otros países, que no funciona, que vulnera el secreto del voto y que prácticamente ha sido descartado para procesos electorales. Hoy estaba mirando también las 2 empresas que se presentaron, MSA, la argentina, Smartmatic, que hay una relación ahí venezolana, británica. Ambas empresas tienen cuestionamientos. La semana pasada hablamos con un experto en seguridad informático, Marcelo Liceche, nos decía, si es por mí, ninguno de los sistemas debería contratarse. Pero yo le digo, esta es una discusión que ya no tiene sentido, esta ley se tiene que aprobar. Entonces, optemos por la menos peor, o la que por lo menos va a garantizar cierta o mayor transparencia al proceso electoral. Pero si optamos otra vez por la que de hecho ni siquiera tiene la experiencia de haberse utilizado esa máquina a nivel nacional, excepto en algunas provincias, localidades de la Argentina, y aparte otra vez el debate agotado en el Senado argentino y a nivel mundial, que ese sistema no se utiliza en procesos electorales
que es la inserción del famoso Chip. chip en el ticket o en la boleta que te tiene que expedir la máquina. ¿Por qué no se usa? Porque se presume de que ese es un sistema que puede ser, se puede revisar la trazabilidad del voto. Entonces ahí se viola un artículo constitucional que tiene que ver con el secreto del voto. Preocupa también que desde sectores políticos se hable del tema, demostrando total y absolutamente desconocimiento de lo que se aprobó en ese, de lo que ellos mismos aprobaron. Porque varios decían, hoy queremos que la máquina imprima una boleta. La máquina va a imprimir una boleta y se va a hacer en paralelo un escrutinio, al menos eso es lo que garantizan desde la justicia electoral, ¿verdad? A mí me sorprendió Fidel Zavala, senador de Patria Querida. Estamos hablando del partido político que desde el 2001 promovió a través de la iniciativa popular la implementación del desbloqueo, que entre paréntesis yo estoy de acuerdo, en general la ciudadanía está de acuerdo. Pero precisamente Patria Querida, Fidel Zavala, uno de los promotores de esto, no tenía la más pálida idea de cómo funciona este sistema. Sí. Por lo menos lo que escuché del relato cuando le hicieron consultas puntuales. Pero vamos a ver el informe que preparamos y a la vuelta hablamos con dos apoderados de la ANR, el doctor Eduardo González, y del Frente Guazú, también el doctor Rogelio Benítez, dos apoderados, y también ya está en estudios el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Víctor Ríos. Veamos el informe y venimos enseguida. Licitación del TSJE para voto electrónico. Suman dudas y críticas. La inminente aplicación del voto electrónico en nuestro país desata dudas y críticas debido al tufo de direccionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral y a la falta de garantías que blinden al proceso de votación. La licitación pública internacional para arrendar máquinas electrónicas fue objeto de protesta por parte de la empresa británica Smartmatic, que apunta a que varias de las condiciones solicitadas en el pliego benefician directamente a una de las oferentes. Desde los partidos políticos piden expoliaciones a la justicia electoral y exigen que se transparente el proceso. El PLRA incluso teme que el proceso termine viciado y afectando la credibilidad del sistema electoral. A través de un comunicado, el directorio liberal y los apoderados manifestaron su desconfianza al proceso iniciado por la institución electoral. El principal cuestionamiento es que no fueron invitados de manera institucional para dar seguimiento al proceso licitatorio para la implementación de tecnología en el voto electrónico para las próximas elecciones municipales. Ambas cámaras del Congreso habían apoyado modificaciones a la ley del Código Electoral que implican el desbloqueo de listas sábanas y el uso de un sistema electrónico de votación. La primera prueba de fuego será la próxima interna para las municipales, marcadas para julio del año que viene. La licitación se lleva a cabo a contrarreloj y admiten que se corre el riesgo de no llegar a tiempo para las elecciones. Licitación dirigida en el TSJE. Cuestionamientos de la empresa Smartmatic apuntan a cocinada en el TSJE. Estos son los principales puntos que sustentan la protesta presentada por una de las empresas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Licitación dirigida. El Tribunal Superior de Justicia Electoral exige que la boleta de voto deberá imprimirse en papel de 90 gramos, dejando de lado a multinacionales dedicadas exclusivamente al ámbito electoral, en beneficio de la Argentina MSA, la única de las oferentes cuyas máquinas imprimen papeles de estas características. Licitación dirigida. El pliego de bases y condiciones exige que las máquinas tengan una autonomía de 12 horas, pero con batería interna. Afirman que la Argentina MSA es la única que cuenta con máquinas que tienen batería interna de 12 horas. Riesgo de hackeada en elecciones. Existe la posibilidad de utilizar el código QR o el chip RFID para el almacenamiento de los datos. Este último no es utilizado para eventos electorales por su inseguridad. De hecho, ningún oferente, a excepción de MSA, ofrece el chip RFID. Tecnología obsoleta. En términos informáticos, esto suele darse cada 36 meses.
El pliego de la licitación no lo señala, abriendo la puerta a que oferentes puedan cotizar equipos viejos con más de 30 meses de fabricación, lo cual podría afectar su desempeño, confiabilidad y seguridad. Empresas sin experiencia. El pliego de bases y condiciones no exige como requisito la experiencia de los oferentes en elecciones nacionales, lo que habilita a empresas sin experiencia a participar en la licitación. Senador Víctor Ríos, PLRA, ¿cómo le va? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de la mesa y bueno, estamos para conversar. ¿Vos crees que esto se reduce a una guerra de empresas o hay otra cuestión más grave en esta historia del voto electrónico? No, indudablemente que es una guerra económica entre las dos empresas. Eso es categórico. Nosotros manejamos algunos datos sobre lobbies muy agresivos de algunas de las empresas que tienen una particularidad en ese sentido. Inclusive tenemos, por lo menos yo tengo datos de la presencia de un ministro del TSJ en Buenos Aires, por ejemplo, y donde este ministro tuvo que hasta cambiar de hotel porque los lobbies o el lobby de una de las empresas era bastante agresivo, entonces tuvo que cambiar de hotel. Entonces eso demuestra el nivel de guerra económica. Aparentemente algunos están dispuestos a ganar por las buenas o por las malas la licitación. Entonces indudablemente es que preocupante, lastimosamente, que estamos haciendo todo a contrarreloj, porque ahí está el grave problema. No sé si en este momento se declara desierto el proceso, no sé en qué puede terminar todo esto. Las elecciones municipales ya están aquí a la vuelta de la esquina. Gran parte de la ciudadanía considera que la panacea para el funcionamiento del sistema electoral paraguayo va a empezar a funcionar a partir de las elecciones municipales con el desbloqueo de las listas. Entonces estamos en una encrucijada bastante complicada en este momento. Ese lobby que decís, si hizo en Argentina, yo sospecho de la empresa argentina, pero también puedo decir que el embajador británico, Cintia, hace una semana estuvo también en la justicia electoral, porque la otra empresa es venezolana británica. Yo no sé si el embajador hizo lobby, pero fue a pedir transparencia en el proceso ante la presunción de que el pliego estaría dirigido para una empresa argentina. Entonces yo digo, si esto es así, ¿cómo desde la propia institución, el órgano electoral, está arrancando para que esto se embarre, cuando tendríamos que optar por la transparencia? Porque algunos sostienen, yo me incluyo, esto va a revolucionar el sistema electoral. Yo no sé si va a mejorar la calidad de la representación en el Congreso, pero de que va a ser una novedad, va a ser, porque en el sistema electoral o el desbloqueo. Yo no sé si va a mejorar, pero va a ser una novedad. No, indudablemente es una novedad. Yo sostuve desde un principio, inclusive en el debate sobre el sistema del desbloqueo de listas, que esto probablemente va a consolidar el bipartidismo en Paraguay. Yo creo que si los partidos tradicionales trabajamos bien, podemos terminar hegemonizando absolutamente el espacio político electoral en el Paraguay. Y bueno, pero esa es una hipótesis que estoy manejando, pero de lo que estoy seguro que las cosas ya no van a ser igual que ahora. Según mi hipótesis, van a terminar sufriendo bastante las otras fuerzas, ¿verdad? Pero eso veremos después. Ahora, volviendo a este tema, yo no tengo la más mínima duda que esto se trata de una guerra económica. Y es muy difícil cuando dos monstruos se enfrentan, los pequeños sufren, no hay vuelta que dar. Yo coincido con la guerra económica, senador, pero dentro de esa guerra económica, una de las empresas arrima elementos que, independientemente de la guerra, son datos y son elementos objetivos que merecen revisión.
en relación a la elaboración del pliego. Cuestiones así puntuales, muy técnicas, que o coincidencia solo una empresa las cumple. Entonces, independientemente de esa guerra, yo analizo la cuestión objetiva, que son los datos. Esa cuestión de dirigir las licitaciones parece que es un lenguaje bastante común, ¿verdad? Pero no sé si este es el caso. Me parece interesante que se genere el debate, es fundamental, que podamos estar todos atentos. Ahora, hay que tener en cuenta que son cuestiones técnicas y la competencia pura y exclusiva es del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Nosotros aquí, yo no sé absolutamente nada de aspectos técnicos. El partido tiene que tener un apoderado informático. El partido tiene que tener un apoderado informático, pero en lo que tiene que ver en cuanto a las especificaciones técnicas, etcétera, define el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En el partido hay un cuestionamiento fuerte a todo el proceso, entonces sobre la definición de las especificaciones técnicas no hay responsabilidad alguna, por lo menos de mi partido. Eduardo González, apoderado de la ANR. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Jorge, Cintia, al senador, también acá al colega? ¿Vos qué decís sobre estas dudas que se instalan? ¿Reducís también a una guerra de empresas o hay más en torno a esta historia? Yo creo que la consecuencia es la guerra de empresas que hay para ganar una licitación. Ahora bien, yo creo que nosotros, al menos desde el punto de vista de lo que fue la sala de apoderados del Partido Colorado, estamos un poco tranquilos en el sentido de que nosotros advertíamos que esto iba a ocurrir. O sea, cuando se comenzó a discutir el tema de la reforma electoral, de la forma en que se planteó, justamente esto era una consecuencia, ¿verdad? Primeramente era la cuestión del desbloqueo de listas, después también se discutió, porque yo creo que en senadores, inclusive cuando salió el proyecto, se trabajó de una manera en la Comisión de Legislación que nosotros estábamos atentos, ahí había representantes de los partidos, ¿verdad?, que estaban trabajando. Finalmente en diputados se incluye la cuestión del voto electrónico, ¿verdad? Entonces, realmente vemos que esto tenía sus consecuencias. En un principio, y lo que decíamos nosotros, que esto en un presupuesto que se tenía era entre 50 y 60 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, era un monto bastante fuerte que nosotros ya habíamos manifestado. Lastimosamente, a pesar de estas advertencias, lo que nosotros decíamos con el doctor Almirón, es que acá la gente, había una presión muy grande también por parte de la ciudadanía, por parte de los medios de prensa, para muchos medios de prensa que querían una modificación, pensando así, y eso voy a hacerme cargo yo, ¿verdad?, en forma personal, de que acá de esta manera se puede tratar de ver cómo ganarle al Partido Colorado, ¿verdad? Hay proyectos de leyes que ahora estamos viendo también que tienen esa intención, ¿verdad? Todo el mundo decía, no, con el bloqueo de lista a lo mejor van a tener menos fuerza. Y yo coincido con el senador Víctor Ríos en el sentido que yo, de la forma en que se planteó, cómo quedó finalmente la ley, yo digo que realmente esto va a venir en beneficio de los partidos tradicionales, porque inclusive el proyecto que había salido del Senado establecía, o el proyecto que salió de la Comisión de Legislación, mejor dicho, establecía que la preferencia iba a ser una opción, ahora la preferencia es una obligación, entonces eso obliga a que ya no exista más voto cruzado de una manera. Eso es una discusión aparte, ¿verdad? Y estar tocando estos temas ahora de la posibilidad de lo que debe ocurrir, bueno, yo digo que se hagan cargo los que estuvieron detrás de todo esto, ¿verdad? Porque ahora es muy fácil salir a criticar, a cuestionar, pero acá hay gente, legisladores que estuvieron siempre con este discurso a favor del desbloqueo de lista y la urna electrónica, ¿verdad? Mencionaste muy bien el caso del senador del Partido Pachequería, ¿verdad? Así también hoy escuché a unos cuantos diputados y diputadas y medio desentendiéndose de la cuestión. Acá todos somos responsables de lo que ha ocurrido. O sea, porque, por eso también, yo no le defiendo la justicia electoral, pero hay una cuestión, hay una ley y esa ley debe ser cumplida. Lastimosamente estamos con unos tiempos muy cortos, era lo que nosotros mencionábamos también, si íbamos a utilizar ya esto para el 2020, la justicia electoral había advertido que yo necesitábamos menos 18 meses para llevar adelante un proceso de licitación como este. Cuando se comenzó a discutir esto más o menos en febrero o marzo, habían advertido. Y bueno, ahora estamos todos con la soga al cuello por esta cuestión de los tiempos. Rogelio Benítez, apoderado del Frente Guazú. Doctor, ¿cuál es la posición de tu sector en relación a este tema? Bueno, el tema es el siguiente, hay que unir las cosas, ¿verdad? Yo creo que evidentemente hay una guerra económica, ¿verdad? Pero nosotros no podemos separar a la institución del Estado de una guerra económica, ¿verdad? Justamente en guerras económicas es en donde está la corrupción, en donde ahí se puede empezar como es una guerra, se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad?
Y ahí es donde hay miedo a que ingrese la corrupción en intereses económicos tan grandes como es una licitación como esta, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que la discusión, ¿verdad?, es por la transparencia de algo tan delicado como es el tema electoral, ¿verdad? Y para que sea transparente la cosa, nosotros creemos en los procesos participativos. El tema de que hayan elementos, que hayan sospechas de la justicia electoral hacia una vinculación con cierta empresa, o por lo menos en las adendas, ¿verdad?, sumado al hecho que después solamente invitan a los apoderados técnicos de uno de los partidos y no a los otros, ¿verdad?, empiezan a hacer una serie de irregularidades que hacen que el proceso deje de ser transparente y que genere dudas, cosa que no debería pasar en una institución como es la de la justicia electoral. En esa reunión que convocó el presidente de la justicia electoral, Jaime Bestar, ¿participaban ustedes con los apoderados? No, recién nosotros, a raíz de las denuncias, ¿verdad?, que las hicieron los propios compañeros del PLRA, ¿verdad?, tuvieron una conversación las personas del Frente Guazú, y va a haber una reunión con apoderados técnicos recién el viernes con el Frente Guazú, y tengo entendido que mañana con el PLRA. Cintia. Una consulta para el senador Jorge. ¿Qué garantías tienen, senador, a partir de ahora y en este contexto, ustedes como partidos políticos en un proceso, por lo menos hasta ahora, en el cual no fueron incluidos, no fueron convocados? Ninguna garantía. El partido se expresó ya en ese sentido. Es más, después de un comunicado del partido donde solicita inclusive cambios de integrantes de una comisión, de la comisión, llegó una invitación al partido para participar de una reunión con el presidente del TSJE. El día de ayer se realizó un encuentro de apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico y han resuelto posponer la participación en esa reunión hasta el momento en que se pueda consensuar una postura con los demás partidos de oposición. Indudablemente que en ese sentido sí hay, y dije al principio que el partido cuestiona el proceso, no hay participación, consideramos que falta mayor transparencia. Nosotros, yo por lo menos tengo muchas dudas, tengo temores con relación a este tema de la posibilidad de hackeo. Ahora en la Argentina hubo fuertes cuestionamientos, no va a ser la primera vez, o sea, se cree que hubo fraude importante en estas últimas elecciones en la Argentina y en otros lugares del mundo. Es decir, yo creo que desde ese punto de vista el órgano electoral, o sea, el TSJE, ha sido muy prudente cuando nos dijo necesitamos más tiempo para poder organizar bien este tema, porque un proceso participativo indudablemente es mucho más complejo y requiere de mayor tiempo. Pero efectivamente aquí hubo una urgencia, aquí hubo una fuerte presión ciudadana y bueno, los que de repente osábamos a plantear una cosa diferente, decir, muchachos, esperemos un poco más, veremos qué se puede hacer, ya nos acusaban de dinosaurios, de especies en vía de extinción que está tratando de sobrevivir a través de la política vetusta. Entonces, al final dijimos, bueno, que hay que escuchar al pueblo, hay que la voz del pueblo es la voz de Dios, y se aprobó esto en realidad en diputados. Sí. Advertimos, nosotros habíamos dicho, en Senado dijimos, vamos a implementar, obviamente, pero hagamos por separado, porque son dos cuestiones muy complejas. Mezclar las dos cuestiones va a tener problemas, va a tener dificultades. Y lastimosamente, en eso tiene razón acá el doctor González cuando dice que hoy muchos se están dando cuenta que en realidad teníamos razón cuando decíamos que esto tenía dificultades. Pero ahora no tenemos salida. Ahora ya estamos en esta encrucijada, hay que avanzar. A mí me hubiera gustado que toda la tecnología sea desarrollada a nivel nacional, que se conformaran, qué sé yo, conglomerados, consorcios de universidades públicas y privadas que trabajen en el desarrollo de toda la tecnología, del software. Pero aquí no hay tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a haber alguna empresa que gane y que gane la licitación, que gane mucha plata, pero previamente la gran guerra económica. Fíjense, acá hay dos empresas que se arrancan los ojos por ganar plata, que forma parte del funcionamiento del capitalismo. Pero hay todo un pueblo expectante que está poniendo en riesgo
el funcionamiento de su sistema democrático. Ese es el punto, doctor, para mí, que eso que plantea el senador Víctor Ríos, porque eso que dijo Calé, ¿verdad? Sí, el despelote. Él considera que esto va a ser un despelote. Y lo más probable, según el senador Galaverna, ya en las internas de los partidos políticos en julio para las municipales, ahí se va a dar el despelote y lo más probable es que esto se deje sin efecto para la general del 2023. Y yo digo, tanto, yo me incluyo, tanto hemos hecho campaña, tanto hemos peleado para cambiar nuestro sistema electoral de elección, para ver si mejoramos nuestra representación, ¿verdad? Y al final, porque no se hicieron bien las cosas, vamos a tener que volver al viejo sistema. Mira, primero quiero aclarar una cuestión. El Partido Colorado no ha tenido participación ninguna en todo el proceso, ¿verdad? Porque más o menos para decir, nosotros ante la preocupación de lo que había ocurrido en las primeras denuncias, tratamos de ver qué es lo que estaba ocurriendo y ahí se abrió la posibilidad de que acompañen. En ese momento había acompañado el doctor Virgilio del Partido Liberal, que es miembro del TEI, también estuvo en la Comisión de Legislación, también gente del UNACE, no fuimos solamente nosotros quienes fuimos, solamente para aclarar nomás en el marco. ¿Ustedes fueron convocados, doctor? Nosotros queríamos saber qué ocurría y ahí se generó la reunión y le invitamos a todos aquellos que podían participar. Creo que eso fue lo más rápido que se pudo hacer porque fue un día miércoles para el cual participamos. Entonces queríamos ir a ver qué es lo que estaba pasando realmente. Pero también, lo que dijo el senador también yo creo que es correcto, o sea, se tenía que tener un proceso un poco más largo para poder desarrollar y que haya mayor participación, porque a mayor participación se le requiere más tiempo, más todavía, porque mira que nosotros tuvimos el tema del proceso, porque esto también hay que ver cómo empezó. Cuando después del 15 de agosto asume este gobierno, primero se había planteado una reforma constitucional. Todo el mundo estuvo en contra de la reforma constitucional, que se debata, que se haga ese debate, inclusive yo mismo, ¿verdad? Pero se dijo, no, primero vamos a tener una reforma electoral, que inclusive no era un proyecto, yo digo, del Partido Colorado no estaban interesados en una cuestión, pero inclusive del Ejecutivo mismo se llevó adelante esto, ¿verdad? Pero sin medir todas las consecuencias que esto implicaba, ¿verdad? O sea, y ver, yo lo que creo también es, si nosotros generamos desconfianza, si nosotros también comenzamos a manejar de esta manera, evidentemente perjudicamos a la democracia, ¿verdad? Yo creo que estamos en una situación, lo que se tiene que hacer es buscar la mayor transparencia, acompañar, pero también los partidos políticos, yo creo que bien tampoco nos han acompañado ese proceso, porque esto corresponde al órgano regulador, o sea, nosotros no podíamos ir a participar, porque nosotros después somos los que tenemos que cuestionar si no estaba bien lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Porque acá también es una cuestión, Jorge y compañero, ¿verdad? Es muy fácil agarrar y denunciar o decir que me robaron, que me quitaron cuando pierdo, ¿verdad? Hay muchos factores también que vienen de ese lado, porque a veces nosotros somos muy afables a decir o a culparle a otro y no reconocer nuestros propios errores. Con respecto al TRED, por ejemplo, yo recuerdo muy bien el año pasado, después del 2018, todos los cuestionamientos que hubieron, finalmente se ha demostrado que lo que había arrojado los resultados del TRED eran lo mismo que tuvimos después del juzgamiento, ¿verdad? Y gente que no participaba del juzgamiento era la que más cuestionaba. Entonces, a mí mi temor ahora es que se genere también esa desconfianza, porque si los propios actores políticos están de esa manera, eso va a bajar para la ciudadanía también. Y eso afecta finalmente a la democracia. ¿Por qué? Porque los electos ya van a tener una cuestión de que va a afectar su legitimación en el origen mismo, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa. A la vuelta, Cintia, ¿cómo hacemos para dar vuelta a la página una vez que se defina, por ejemplo, cuáles las empresas? Porque yo digo, si se reduce nomás a una guerra de empresas, al final va a ganar una y va a decir, ganó la más poderosa. Pero es la más efectiva, es la más conveniente. Aparte que para mí que reducir solamente a una guerra de empresas es quedarte corto, ¿verdad? Porque hay cuestionamientos atendibles, técnicos. Exactamente, y que tienen que ver con nuestra democracia, ¿verdad? Va mucho más allá, creo yo, de una guerra de empresas nomás. Vamos a la pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Yo lo que digo es, los apoderados informáticos, senador, de los partidos políticos, tuvieron que participar del proceso. ¿Sabes por qué? Porque ahora, suponte que se defina entre estas dos empresas la beneficiada, la adjudicada, y van a ir los apoderados informáticos sobre hechos consumados. Esto es lo que tenemos. Pero ahí van a venir las objeciones. No, pero esta máquina tiene autonomía de 12 horas. La otra tiene, ¿por qué no optamos por la que tiene 18?
esta máquina es chip, el chip es vulnerable, ¿por qué no usamos código QR? Y ya está, hecho consumado, ya no va a haber tiempo de discutir. Por eso yo decía, creo que coincidimos con el doctor Benítez, los partidos políticos a través de sus apoderados tuvieron que seguir todo este proceso desde el vamos, inclusive en esa discusión técnica que se dio dentro del TSJE para elaborar el pliego de bases y condiciones. Ya desde ahí esto se tuvo que haber consensuado, porque no es solamente una guerra de empresas, yo insisto en esto, porque una de ellas expone argumentos, datos que son verificables y datos objetivos. A ver, todo eso que planteas implica un espacio de tiempo razonable que ahora no se tiene. Esto está marchando a contrarreloj. Pero antes, cuando se hizo el pliego. A ver, si vos vamos a poner, llevar a los apoderados de los partidos a discutir este tema, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Bueno, vamos a suponer que el de la ANR va a decir esto y el del PLRA dice Z y el Frente Guasú dice X. ¿Por cuál se inclina el TSJ? Y se hace un consenso. Eso Entonces, bueno, ¿y cuánto tiempo te puede llevar un consenso? Por eso es que, insisto, yo no me pongo en papel de defensor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es más, tengo críticas tremendas en contra del tribunal. Pero cuando nos advertían, cuando nos decían, miren señores, miren que no vamos a tener tiempo suficiente, miren que vamos a tener estas dificultades. En el Senado, insisto en lo siguiente, esto se oyó con mucha preocupación y por eso habíamos divididas las cuestiones. Pero diputados dijeron no, se aprueba el desbloqueo más urna electrónica y el que no aprueba esto va a ser quemado a lo bonzo en la plaza. Gran movilización ciudadana, presión ciudadana. Entonces era imposible una discusión razonable en este momento. Entonces, así como ustedes dicen que no es, en realidad no es mi planteamiento, pero muy hábilmente ustedes dicen, acá se quiere reducir la cuestión a una mera pelea de empresas. ¿Pero vos dijiste eso? No, digo, en este tema específico de la discusión sobre las urnas, sí, creo que son dos empresas privadas que quieren ganar plata. Eso es lo que hizo eclosionar esto, pero hay que entender el proceso desde su inicio, cómo se inició, de dónde venimos, y venimos a los tumbos, a las apuradas, desde el nacimiento de este proceso. Entonces, hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral se ve obligado a trabajar a contrarreloj. Por supuesto va a tener, siempre supimos que iba a tener cuestionamientos técnicos, que íbamos a cuestionar la transparencia, que íbamos a cuestionar la falta de participación. ¿Por qué? Porque el TSJE tiene que cumplir con los plazos a fin de llegar a tiempo para las elecciones municipales. Entonces, senador, ustedes, o sea, los partidos políticos van a jugar el papel de simple espectador en todo No, este no, al proceso. contrario, PLRA ya fue muy claro en su planteamiento, ahora se con va el argumento de que no hay tiempo, ahora, digo. No, es que el argumento es la realidad. Es la realidad. Como dice un periodista argentino, colega de usted, es la realidad, eso es lo que tenemos hoy. El PLRA ha sido muy claro, ahora se plantea un encuentro con apoderados de partidos de oposición, el doctor González explica cuál es la postura de su partido, pero hay una realidad insoslayable que tiene que ver con los plazos que debemos cumplir para llegar a tiempo a las elecciones municipales. Es una ley vigente de cumplimiento obligatorio, obviamente. Yo lo que menciono fue lo que nosotros habíamos advertido, ¿verdad? Nosotros dentro del partido, a lo mejor también los actores políticos, el presidente, los senadores y diputados van a comenzar a discutir también esto, cómo se va a llevar adelante, ¿verdad? La Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva. Pero acá yo quiero llegar otra vez, y coincido otra vez, y ya estoy preocupado porque coincido mucho con el senador Ríos, ¿verdad? Un peligro. No, pues ustedes son aliados, ¿no? Consecuencia del desbloqueo de las urnas electrónicas. Entonces, el tema es que acá esto se llevó a Tambor Atiende, se advirtió, y acá tienen que hacerse responsables de lo que estuvieron atrás de esto, ¿verdad? Yo creo que la presión ciudadana existió muy fuertemente. Ningún legislador se atrevió a votar en contra. Yo veo en senadores, solamente creo que votó en contra Beto Velar, después el resto votó todo a favor, ¿verdad? Y él manifestó su postura. Entonces, ahora tenemos que ir verificando. Y yo te voy a decir también, yo coincido en la cuestión. Si los partidos políticos participan, para eso hay un órgano regulador, el que organiza las elecciones, que es lo mismo que nosotros cuestionemos quién era la empresa que realizaba el tema del TREP. O sea, nosotros nunca participamos en eso, nunca los partidos políticos participaron. O cuál es la empresa que gana la licitación para los boletines. O sea, esos son procesos normales que debe hacerlo el organizador. Sí, pues, y eso es muy fácil, boletines, la pero mira, pero pueden ahora hay una ocurrir, cuestión técnica. mira, nosotros tuvimos problemas en el partido cuando el papel no era suficientemente, no era gramaje,
pasar al otro lado. Esto es una discusión técnica correcta, pero también que los partidos políticos participen. Y ahora mismo, si nosotros participábamos, íbamos a estar metidos en este mismo problema y que nosotros hayamos avalado el pliego de bases y condiciones, por ejemplo. O sea, es compleja la situación y yo creo que se organizó por parte de ellos como órgano regulador. Ellos son los responsables, ellos tienen que llevar con transparencia este proceso y si no les sale bien, ellos son los responsables, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos involucramos como partido político, poníamos nuestros técnicos, iban a discutir los puntos, iba a ser primero no iba a salir, porque mira que nosotros tuvimos la mesa del Ministerio del Interior, donde se invitó a partidos políticos, ONG, iglesias. Pregúntame si salió el proyecto. Estuvimos encerrados 3-4 meses, nos reunimos cada 8 días, después cada 15 días, no salió. Porque realmente cuando conformas un equipo muy grande no sale nada. De repente hay que tomar algunas decisiones. El Tribunal Superior lo adoptó porque están apretados de tiempo. Porque si no organizan, después le van a decir, ustedes no cumplieron con la ley. Entonces, yo como dice el senador, yo no le defiendo a ellos, pero veo que esto se advirtió. En eso sí, a mí me consta que advirtieron esta situación. Entonces, a pesar de las advertencias, no solo las cuestiones técnicas, es la cuestión presupuestaria también. Porque acá nosotros vamos a gastar $22 millones, 15.000 urnas. Nosotros estamos reduciendo de 21.000 urnas, mesas que nosotros habíamos utilizado en las elecciones anteriores, en las elecciones generales del 2018, vamos a reducir para ver también qué cantidad de electores van a haber. Ahora, por ejemplo, hay una posición de los partidos también, inclusive creo que de Pachaquería, el encuentro, están con el tema del control biométrico. ¿Sabe cuánto es aproximadamente el costo del control biométrico? $10 millones. O sea, hay que tomar decisiones correctas. Sí, pero ahí yo coincido con Villarejo cuando él dice, la democracia cuesta caro. Sí, está bien, y que ponga la plata. Así entonces, como en diputado el otro día, así como en diputado el otro día levantaron la mano para expropiarle a este suizo su propiedad en la estancia Alegría, nosotros queremos mejorar, la ciudadanía quiere mejorar su calidad representativa. En el Parlamento, también, Jorge, entonces hay que invertir en la democracia cuesta caro, porque después nos cuesta más caro a algunos políticos. Entonces no cuestionemos, porque yo le estoy escuchando a muchos periodistas diciendo, mira qué caro esto, se advirtió. O sea, y los mismos que estaban a favor del desbloqueo y la urna electrónica, hoy están retrocediendo. O sea, hay que mantener postura, ¿verdad? Yo creo que, mira, vamos a probar. Yo lo que digo hoy es que tenemos que probar. Que la ciudadanía pruebe lo que es el desbloqueo de listas. Ahí pues está el tema. Hay sectores que no quieren saber nada de esto. Si probamos con una herramienta que no funciona, todo lo que se trabajó en 20 años se va al tacho. Es que lo que ocurre, mira, lo que yo creo, primero, es cierto, hasta ahora, por ejemplo, podemos tener mucho cuestionamiento con respecto a la justicia electoral. Cuando perdimos, cuando ganamos, pero hasta ahora los resultados electorales tuvo esa confianza, ¿verdad? Ahora, volvemos a lo... En la última elección no tanto. ¿Pero por qué? Y Turburo y compañía. Bueno, pero Iturburu hizo no participar dentro del proceso. Yo te digo que estaba allí. Ahora, era lo que discutíamos el tema del TREP. Pero casos y casos de personas. Dice, yo le voté a tal candidato y en la mesa había 0. Y bueno, pero se llegó a probar eso. Se llegó a comprobar. Se hizo el juzgamiento de acta. Acá hay una cuestión, Jorge. El sistema electoral paraguayo exige el recíproco control. Exige que yo entonces tenga una estructura para poder estar en todas las mesas. Sí, pues con ese criterio vos Colorado y el liberal nomás van a ganar siempre. Mira, y otra la otra, la tercera fuerza de los partidos pequeños. Me encanta tu cuestionamiento. Vos sabés que en el 2018, en todas las mesas electorales, el Partido Colorado perdía 2-1, porque irregularmente se le dio participación, porque la justicia electoral no tenía que haber hecho junta cívica de 5 titulares y 5 suplentes. 3 correspondían al Partido Colorado y 2 al Partido Liberal. Irregularmente se resolvió que 2 nomás sean Colorado, 2 liberales y un Frente Guazú. Y en la mesa también, irregularmente, porque la ley no habilita, le dio la posibilidad que se tenga un liberal, un Colorado y un Frente Guazú. La ley no permite, no tiene la posibilidad de... La famosa junta cívica. Pero no, sí. Integrante de mesa. Igual ganamos, por 95 votos. O sea, por eso, se hacen todas las modificaciones pensando que vamos a ganarle así al Partido Colorado. Se pensó así también cuando agarró y pensaron que con el voto de los paraguayos en el extranjero iban a ganar. Y hasta ahora no pasó nada. ¿Y cuánto le cuesta eso al Estado? Bueno, convengamos que no le inscriban a los paraguayos en el exterior. O sea, cualquier cosa hacen pero para ahora que no se ahora es mucho más fácil de escribir. Sí, pero aún así, los paraguayos que viven en el exterior permanentemente están reclamando eso al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí. Es un desastre lo que hicieron, entonces los paraguayos en el exterior no pueden votar. Para ir redondeando, doctor, ustedes del Frente Guazú tienen que zapatear más, si no estos dos le van, un partido tradicional le van a tener la delantera. Normal. Acá en la propia participación del programa parece que soy el que menos... Y por eso, ahí está, pues, ahí está. El conductor. El tema es que... Yo soy observador. Yo soy observador. El tema es que este es un proceso, el tema, la discusión, el debate, es bastante polarizado luego de por sí, ¿verdad? O sea,
Si había urnas electrónicas, iba a haber este problema, y si no había, iba a haber también un gran problema, ¿verdad? Porque gran parte de la ciudadanía quiere mejorar la confianza en las elecciones, ¿verdad? Ahora el problema se da en este proceso, y lo que yo estoy diciendo es, cuando hablamos de un modelo participativo en la realización de esto, ¿verdad? Hay diversos grados de participación, ¿verdad? Que no tienen por qué entorpecer un proceso que necesita celeridad, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de las licitaciones, cuando estábamos hablando de las adendas, que parecen ser las irregularidades de este proceso, ¿verdad? Si el modelo fuera un poco más participativo y estas adendas fueran fundamentadas junto con los asesores técnicos de los partidos, ¿verdad? Los apoderados, entonces a lo mejor uno se podría parar las adendas si realmente había un tufo de irregularidad, o cuando salga la adenda iba a estar completamente justificada y uno iba a poder irse a dormir tranquilo en su casa diciendo se tomaron todas las medidas necesarias para que este proceso sea transparente, ¿verdad? Ahora, cuando no empiezan a haber esas garantías es cuando hay un problema, ¿verdad? Además, la ley está hecha, ¿verdad? Pero eso no significa que la ley no pueda cambiar también en el Congreso, ¿verdad? Este proceso puede volver atrás algo, ¿verdad? Porque la gente va a juzgar un sistema que no funciona, ¿verdad? Un tipo de urnas electrónicas que a lo mejor no cumple las exigencias, y puede llegar a juzgar todo el sistema electrónico en base a eso, ¿no? Sí. Entonces es un proceso que puede ir dando tumbos, como dice acá el senador, ¿verdad? Y no sabemos bien cuál es el objetivo y qué es lo que se busca, y si realmente los costos garantizan que este proceso va a ser lo que mejore, ¿verdad? Cierro con esto, una participación de cada uno. ¿Quién es el ministro de la Justicia Electoral que se fue a Buenos Aires a hacer? Un secreto profesional. No, vos no sos periodista. No, pero soy abogado. Estamos obligados acá, el doctor me va a No, pues ayudar ahora está en tu eso. condición de parlamentario. No, pero me llegó como abogado esa información. ¿Pero es de tu partido? No. No es de tu partido. Y dos nomás ya quedan. No recuerdo. Bueno, ¿cómo le damos tranquilidad a la ciudadanía, senador? Con la mayor transparencia posible. Yo creo que el TSJ tiene que hacer ese gran esfuerzo. Entiendo la ansiedad de las empresas por ganar dinero, y obviamente nos viene bien la guerra cuando empiezan a surgir cuestiones así, que después uno dice, bueno, realmente, independientemente de su interés particular en ganar dinero, esta empresa está haciendo una indicación importante. Yo no digo que sea un disvalor esa disputa económica, pero no hay que perder de vista también que está de por medio una disputa económica. Tenemos las denuncias, tienen que activarse los mecanismos propios del Estado, que tiene que ver con el proceso de protesta, ¿cómo se llama? La Dirección de Contrataciones Públicas. Bueno, esperemos que todos actúen con transparencia, con celeridad, y que efectivamente se pueda llevar a cabo unas elecciones municipales transparentes y sin ninguna duda. Sí. Efectivamente la ley se puede cambiar, pero para las municipales ya no vamos a poder cambiar. Es así. Por último, doctor, ¿cómo le damos tranquilidad a la gente? No, coincido otra vez con el senador Río. Es un problema, sí. Estoy con un problema grave, reconozco. No, pero yo creo que tenemos que ver, tiene que esforzarse también el tribunal, tratar de que sea lo más transparente posible. Coincido totalmente con eso. Y también mi tranquilidad es que con esto de bloqueo de listas, la tranquilidad que tenemos es que los que proyectaron este sistema para las próximas elecciones no van a estarlo, porque entraron todos por listas cerradas. No, pues entonces ahora está muy agrandado. Ahora no van a entrar mucho de eso que estuvieron atrás. No es tan matemático, doctor, el sistema. Mucho de lo que tuvieron atrás ahora van a quedar afuera, justamente con el tema, porque le favoreció mucho la lista sábana. Sí, vamos a esperar a ver qué dice la gente, vamos ¿verdad? Vamos a ver. Está muy agrandado usted el otro lado. Vamos a ver, yo te digo. Y eso que vos estás medio, no estás en el poder, estás medio... en la llanura estamos. En la llanura está. En la llanura, pero cuando uno es colorado, pues siempre juega agrandado. ¿Cómo? Es la misma pregunta, doctor Rogelio. Y bueno, yo creo que la única forma de dar seguridad es justamente estos modelos participativos y la transparencia. Y cuando hablo de modelos participativos no hablo solamente de este proceso de licitación, ¿verdad? Sino la propia conformación de las instituciones que por ley dicen que tiene que estar representada por la cantidad de senadores o representantes que tienen, ¿verdad? En la justicia electoral un 95% de los funcionarios es
de los partidos tradicionales. Estamos hablando del Frente Guazú, que es tercera fuerza, no tiene ni el 0,5% de la representación. Y no estamos hablando solamente de los funcionarios, sino que como tercera fuerza tendría que haber cargos directivos, tendría que haber, inclusive yo creo que como tercera fuerza tendría que haber un ministro de la justicia electoral del Frente Guazú, ¿verdad? Bueno. Eso daría mucho más transparencia a un proceso, ¿verdad? En donde todos estén en la institución misma, ¿verdad? Pachaquería también reclama uno, entre paréntesis, por eso otra discusión. Exacto. ¿Quién es tercera fuerza? Gracias, doctor. Gracias. Muy Gracias. amable. Vamos a ampliar el TCJ. Bueno, uno más, ¿verdad? A 5 puede ser. Ahí Sí, vamos a- es cierto. Bueno, a la vuelta de la pausa, vamos a presentar un caso. Están dos señoras, un abogado, un excomisario denunciado por apoderarse de una parte de tierras de estas señoras en Itá, departamento central. Estamos hablando de un caso de despojo. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en vivo y en directo. Vamos a hablar de un caso de invasión de propiedad privada en Itá, departamento central. Hay dos señoras hermanas que vienen a hacer esta denuncia y el involucrado o el invasor en este caso, les indican al excomisario Vidal Machado, que entre paréntesis también es propietario de una empresa de seguridad. Está con nosotros el doctor Mario Aníbal Eliseche Baudo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Doctor. Cintia. Un gusto de estar acá en tu programa. ¿Cuál Un es? saludo a la audiencia. Este caso, estamos hablando, ¿cómo se caratula? ¿Despojo, invasión? ¿Cómo? Y estamos ante una situación fáctica de despojo, de usurpación de propiedad, ¿verdad? A través de medios tortuosos. Y este es el resultado adverso que nos toca en este momento buscar la manera de mediatizar y de poner a conocimiento de la opinión pública la impotencia en que esta familia se encuentra. Ellos han contratado mis servicios profesionales ante una situación en el año 2013 de perturbación de la posesión de una propiedad familiar por parte de unos ex vecinos de las dueñas, ¿verdad? Quienes a través de una verdadera ingeniería delictiva elucubraron un juicio sucesorio de un pariente de ellos que falleció en el año 1939, cuya sucesión ya se hizo en el año 1940 y cuya propiedad ha sido adquirida a través del tiempo por el padre de estas señoras. Curiosamente, notablemente, insólitamente, se volvió a abrir la sucesión de esta persona que ya se hiciera en el año 40, ahora en el año 2012. Y estos parientes inescrupulosos de esa persona que murió en el año 1940 le ceden los derechos y adhesiones a Vidal Machado sobre una propiedad inexistente, porque hicieron toda esa ecuación delictiva, conformaron un grupo realmente admirable, porque en él participaron el abogado que llevó adelante esta sucesión, un perito mensor, un ingeniero topógrafo y obviamente un interesado que es Vidal Machado, cuya característica desafortunadamente tenemos que decir y describirlo como una persona ajurídica que tiene antecedentes cuestionables en su vida pública. Doctor, para que se entienda mejor la situación actual, ¿esta propiedad está siendo ocupada ahora por el excomisario y en qué circunstancias, en qué condiciones él ingresa Exactamente. al Nosotros, terreno? él ingresó sin ningún tipo de derecho en la propiedad de mis clientes. Y nosotros planteamos la acción que correspondía, que era el interdicto de retener la posesión que estaba siendo perturbada. El juicio lo ganamos en primera instancia y luego de 4 años de embarrar la cancha por parte de los demandados,
ellos lograron revertir esta situación y la Cámara de Apelaciones de la primera sala del Tribunal de Apelación de San Lorenzo revirtió esta situación y le da la razón a Vidal Machado a través de un voto realmente penoso y lamentable por parte del miembro Santiago Adán Brizuela, quien le favoreció a Vidal Machado, a pesar de que nosotros pusimos a conocimiento del Tribunal de Apelaciones esta situación que les estoy relatando, ¿verdad? De que ellos han manipulado un juicio sucesorio, han producido documentos no auténticos y han enclavado una supuesta propiedad sobre la propiedad de mis clientes. Han superpuesto documentalmente la finca y tienen en este momento el aval de una resolución judicial, ¿verdad?, que permitió de que a través de estas maniobras él hoy se sienta con derecho. Vamos a hablar con las señoras, son las víctimas en este caso, son las denunciantes también, la señora Nidia Jara. ¿Cómo está, señora? Muy bien, gracias. Sí. Y también está Angelina Jara, ya son hermanas. ¿Cómo está, Angelina? Sí, muy bien. ¿Cómo se sienten ustedes ante esta situación que está relatando el doctor? Una tremenda impotencia, supongo. Totalmente. Somos 3 hermanas, Angelina, Graciela, que no pudo estar con nosotras por motivos de trabajo, y yo, Nidia. Nuestros padres nos habían dejado de herencia esa parcela de terreno que fue invadido. Y lo hemos cuidado siempre con tanto cariño, que teníamos como potrero de animales, que había cultivos y todas esas cosas, y que fuera invadido así. Nos sentimos realmente tristes, muy tristes e impotentes, porque la justicia no nos ayudó en ningún momento. Y eso es lo que venimos a denunciar a la ciudadanía, y no quisiéramos que otra gente vuelva a pasar lo que nosotros estamos pasando ahora. Angelina, ¿qué dimensión estamos hablando de la propiedad? ¿Cuántas hectáreas? 11 hectáreas son, bueno, al principio eran 2 hectáreas y media, ¿verdad? 11 hectáreas es lo que se nos quedó a nosotros. 1 hectárea mi papá donó al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En ese lugar, o sea, ese lugar es lo que realmente nos perjudicó, porque en el lugar citado que mi papá donó, se había hecho un proyecto chino, se le llamaba, donde había, o sea, era un apoyo a la comunidad del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Ahí estuvo como 15, 20 años más o menos, después, pero siempre con encargado. Cuando ahí se aposicionaron ellos, no sé cómo, no sé, le vinieron a echar prácticamente, a desalojar al encargado del ministerio. Recurrimos al Ministerio de Agricultura, recurrimos a todos lados recurrimos, porque esa parcela es lo que realmente nos perjudicó, esa parcela, porque ahí ellos se implantaron, ahí se aposentaron, Tapití con su arma de hueso calibre se aposentaron ahí. Nuestros encargados se fueron para limpiar, ahí comenzó todo. Tapití, hay que decir, la empresa de seguridad de Vidal Machado. De Vidal Machado. Se fueron para limpiar, ahí comenzó. Directamente salieron con su arma y le amenazaban a nuestros caseros, a nuestros encargados. Le decían que si no salían ahí le iban a meter bala, así directamente. No podían hacer absolutamente nada. Entonces recurrimos junto al doctor Mario Elisecho para pedirle una asesoría, ¿verdad? Ahí comenzó nuestro calvario. Me iba yo, denunciaba, yo la que más pasé. Sí. Me iba y denunciaba en la comisaría. La comisaría. Millones de veces. No nos escuchaban. Pero primero se enteraba Vidal Machado y después recién nosotros nos íbamos así ahí en forma así, bien suavecita, el informe nada. Me iba otra vez, o sea, nos íbamos de balde a la comisaría. No sé qué tanto le tenían, tanto miedo le tienen a este señor, no sé qué es lo que pasa, que tanto hasta ese punto pueden clavarse en un lugar que no le corresponde. Se instalaron allí, atropellaron allí. Sí, atropellaron, salían directamente con el arma, salían. Nosotros una vez nos fuimos y a nosotros más o menos nos respetaban, ¿verdad? Entramos en nuestro terreno
y se dio cuenta que le íbamos a sacar foto y metió su arma detrás, frente a él y se entró en el lugar. No, es de ellos ese lugar, ellos no sé ni por qué entraron, no sé ni cómo, no sé, no entiendo por qué. Nunca encontramos en la Procuraduría, me dijeron, en todos lados fueron tibios, pero realmente ese terreno que mi papá le cedió al Estado, ese terreno nos perjudicó porque ahí se aposentan y hasta ahora están ahí. Y lo que es más triste es que ellos dicen que ellos construyeron. Ahí hay un tinglado de todo ahí supuestamente ellos construyeron todo, cosa que no es cierto. Era cosa del Estado, pero ellos se implantaron ahí y no van a salir. Y ahora lo que era lo más triste es que la vez pasada teníamos un lindo acontecimiento familiar. Cerca, porque pegado a ese terreno tenemos la casa de lo que eran nuestros padres. Y hace 15 días tuvimos una hermosa reunión familiar en ese lugar, domingo a la tarde. Y cuando estábamos justamente en los postres, recuerdo, vinieron a avisarnos que Machado estaban deforestando una parte del terreno, porque es como una reserva ecológica, hermoso terreno, con árboles añosos, buenos árboles nativos, todo eso, y estaban talando. Echando con tractores. Esto que estamos viendo, ahí ve usted, estas son... Ahí está, esa es la camioneta donde ahí yo me fui a encontrarles. Ahí están los árboles talados. Me fui a encontrar, pero totalmente por el piso todo. Mire lo que es. Mire lo que es el árbol de Urapuntá. Allá está un tractor que estaba ahí. Todo está allí, tan cocotero, si usted ve y si usted desolador, sabe lo que es desolador. Si usted ve y si ve ahí que es su terreno, fruto del sacrificio de sus padres. Sí. Nosotros en ese terreno, con ese terreno, ahí teníamos nuestros animales. ¿Ese señor que está de espalda quién es? Ese es Vidal Machado. Ahí de frente se le va a ver. Ahí están los árboles caídos. Ahí está ahí está Vidal Machado con su... Y supongo que para desmontar estos árboles también se tiene que tener autorización. Oye, doctor, acá, ¿no puede así nomás hacer esto? Mira, lo indignante, Jorge, es que, por un lado, antes de que yo haya intervenido, las señoras iban a la comisaría del lugar y a la fiscalía y nos animaban a intervenir. Y ese es el aspecto indignante, esa solidaridad corporativa que existe en el cuerpo policial, en donde se encubren todo. No de balde a un sector de la institución policial se los denomina polibandidos. Y esta gente actúa de manera corporativa. La ciudadanía se siente impotente, inerme ante ciertas situaciones fácticas, que es lo que les tocó vivir en carne propia. Y a mí como profesional, los fiscales no se animaban a tomar una sola determinación ante situaciones de flagrancia. Entonces hemos optado por la figura del interdicto de retener la posesión, en la creencia de que, bueno, mediando una orden judicial, se supone de que la misma iba a ser acatada. Cuán grande ha sido nuestra sorpresa que cuando logramos nosotros una prohibición de innovar en contra de los que fueran demandados, nunca cumplieron. Lo cual revela de que evidentemente Machado tiene sus vínculos y sus tentáculos dentro de la esfera de poder y logra actuar con cierta impunidad. No hay que olvidarse de que históricamente se sabe de que el índice de criminalidad en cualquier sociedad baja cuando se le teme a la ley. Pero evidentemente hay ciertos sujetos privilegiados que actúan con absoluta impunidad, entonces generan este tipo de escenario. Uno peticiona a las autoridades y son las propias autoridades judiciales las que se encargan de acomodar fallos para beneficiarle a esta clase de personeros. ¿Con qué argumento, doctor, se lo benefició a Machado en el caso de la reivindicación que plantearon? El argumento realmente es risible, señorita. El preopinante, que es el doctor Adán Brizuela, señala de que realmente lo que se probó en juicio fue que los ocupantes efectivamente ocupaban el inmueble y las recurrentes no ocupaban. Y se valió de la inspección judicial solicitada por nosotros
con la constitución del juzgado de primera instancia, vale decir, un bastardeo y una distorsión de la realidad para beneficiar. Eso en términos reales significa abuso de poder. El juez debe actuar con objetividad y evaluar con objetividad, no buscar la manera de distorsionar los hechos para beneficiar a alguna de las partes. Nosotros en este momento, ante esta situación que se presentó hace 15 días, hemos tomado la decisión de volver a plantear una denuncia penal por la figura penal, y valga la redundancia, de invasión de inmueble ajeno, porque ellas son las genuinas propietarias. El título de estas señoras no está en discusión. Lo que sí se va a discutir en otro juicio es lo que les señalamos, ¿verdad? La sucesión fraguada. Gracias a los buenos oficios de buenos amigos, accedimos a la fotocopia autenticada de la sucesión del año 2012, que hoy desapareció del juzgado. Hoy, cuando quisimos acceder al original de esta sucesión, ya no se encuentra. Pero esta es la prueba material de la comisión de un grave hecho de producción de documentos no auténticos. Imagínense la falta de seguridad jurídica con este precedente, con la intención de obtener una propiedad que no les corresponde, fraguan títulos de propiedad, fraguan sucesiones de personas que fallecieron el siglo pasado y cuya sucesión ya se había realizado. Gracias a Dios, estas señoras son, y el padre de estas señoras era un señor muy ordenado, que tenía en su poder hasta la copia de los edictos de publicación de la sucesión, que pusimos a conocimiento del Tribunal de Apelaciones de Central. Y obviamente pasaron por alto. Eso es lo que preocupa, doctor. ¿A quién uno puede recurrir si va a la comisaría, va a la fiscalía, recurre a la justicia y no encuentra una respuesta? ¿Qué más uno puede hacer como ciudadano? ¿Querés que te diga cómo pienso yo como ciudadano paraguayo, como una persona que proviene de una familia contestataria que ha sido perseguida por el régimen de Stroessner? El último refugio que tiene el ser humano hoy en la sociedad paraguaya son ustedes. Es recurrir a la prensa para hacer saber cómo se distorsiona, cómo se bastardean las instituciones, cómo se bastardean las instituciones jurídicas y quiénes son los actores que se prestan para ese bastardeo. Penosamente tenemos que decir de que nos encontramos ante una situación de impotencia, pero afortunadamente en el Paraguay tenemos libertad de prensa y podemos tener esta oportunidad de que la sociedad tome conocimiento de este tipo de hechos. Porque es muy grave, Jorge. El precedente es gravísimo. Esto va a estimular a que los invasores de tierra sin derecho vayan y ocupen y aparezca un desatinado exponente de la magistratura y diga que se probó de que los invasores estaban ocupando efectivamente, por eso tienen el derecho de seguir ocupando. Es gravísimo el precedente. ¿Cuál es el poder de este señor? Aparte de ser un excomisario, evidentemente tener cierta influencia sobre la policía, ¿verdad? Y supongo que sí, ¿verdad? Porque como decía el doctor, hay antecedentes, denuncias, un poder económico. Le mencionaba a la señora, fueron con sus guardias. Ustedes tenían su personal allí. ¿Quién se iba a enfrentar a ellos? A nadie, no se pueden enfrentar. A gente armada, nadie se va a enfrentar. Amedrentan constantemente. Echaban todo el alambrado. Sí. O sea, a ellos no les interesaba. Todo el Yo me perjuicio. iba a... Todos nos íbamos a denunciar todo lo que hacían, pero de nada sirve. Una de esas veces que yo fui a la comisaría, me dice el agente que me hizo la denuncia, a la pucha, pero todavía no terminan su caso. Se hartaban ya de nosotros, de nuestras denuncias, porque constantemente denunciábamos los hechos que ellos hacían. Nunca o sea, éramos casi el hazme reír ya, porque a él amedrentan a todos. ¿Y ustedes llegaron a hablar con el señor Vidal, que vemos ahora en imágenes? ¿Llegaron ustedes a acercarse a él? Yo la vez pasada cuando la encontré me sentí tan mal. Cuando la encontré en mi terreno, me sentí tan mal. En mi terreno estaba caminando, deforestando, echando todo lo que había. En mi terreno me sentí re mal. Lo único que le dije, ¿por qué quiere tanto? ¿Por qué quiere una cosa que no es de usted? Le dije.
¿Por qué quiere tanto? ¿Qué es lo que ya tiene? No tiene mucho. ¿Por qué quiere una cosa que no es de usted? ¿Por qué quiere una cosa ajena? Es lo único que le pude decir. Pero ¿Y le respondió? No, nada. Ellos se rajaron. Yo entré en mi propiedad, una sola mujer, entré en mi propiedad y se rajaron. Se fueron todos, se fue el tractor, se fueron los hijos, se fue la camioneta. Y se van Era el momento en que estábamos de reunión en casa y Sí. había sido que a ella le avisaron que Machado estaba Sí, en el estaba- terreno. sí, me fui Ella para ver. solita salió de la mesa y se fue. Me fui. Se fue y le Me fui y encontró le justo encontré ahí justo a él. a él y a su familia ahí. Y Ahí me fui a O encontrar. sea, tampoco tuvo el coraje de enfrentarse a usted. No, ¿verdad? nada, se Tuvo fueron, el se coraje subió en su camioneta y se tampoco. fueron. Después me fui, me salen de mi terreno, le dije al que estaba con el tractor y se fueron todos. Fue ocupando de a poco. ¿Hoy cuánto Sí. ya? Son 2 Ahora, hectáreas. no, sí, ahora no, prácticamente ellos tienen dominado, lastimosamente tienen dominado porque le sacaron todo nuestro alambre, le sacaron nuestra alambrada, nuestros animales, ellos cortaban el portón, cortaban y salían todos los animales. O sea, desde el primer momento ellos avasallaron todo. Y no se le podía meter a nadie ahí porque ellos con su arma, con tapití, con su arma, le dominan a la gente, nadie se te va a enfrentar. ¿Es cierto que tienen ellos un proyecto de construir un criadero de Dice que pollo? tenían un proyecto también para construir un criadero, pero yo no entiendo cómo pueden darle habilitación. No le pueden dar habilitación con un terreno que no es de ellos, un terreno que es legalmente nuestro. Claro. Porque la verdad de las cosas es que el terreno siempre nos correspondió, sigue Tenemos siendo el nuestro. título. Siempre fue de tan nuestro limpio, papá. todo. Cuando hacemos, yo particularmente, cuando hago autenticar algunas hojas, me dice la escribana o el escribano, no, pero con este título nadie les puede sacar el terreno. Todo está muy limpio, nadie les puede sacar el terreno con este título. Es como si fuera que Más de vienen- una vez me dijeron a mí, Es pero como si fuera que vienen y te dicen, mira, esta casa es mía, y vienen y se aposentan y Sí, te echan con su, sí. no sé, así es. pero uno Pero siente es una demasiado impotencia triste. tal. Tengo que hacer tema. una última pausa, ¿sí? Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Impresionantes los mensajes. Es una vergüenza cómo le chuparon la propiedad a estas señoras. Preguntarle al doctor por qué no recurre al jurado, dice. Al caso del camarista. Caso camarista. Se puede ir eso, ¿verdad? Se puede plantear eso. ¿O Se es- puede, pero se puede plantear. Pero acá el objetivo, no quisiera yo tomar un atajo cuando que el objetivo acá es de que se Recuperar haga la justicia y propiedad. recuperar la propiedad. Porque estamos ante un esquema, con el perdón del término, gorila, ¿verdad? En donde a mí me llama poderosamente la atención la conducta patológica de Machado, ¿verdad? Porque realizar toda esta ecuación delictiva, ¿verdad? Con inventos de sucesiones, como si fuera que todo es tan fácil. Yo estoy seguro de que ellos jamás se hubiesen imaginado que íbamos a acceder a la fotocopia de la sucesión. Pero como tenemos unos años ya transitando por los tribunales, nos pasaron la información y logramos obtener la fotocopia. Del O sea, original, doctor, ¿verdad? Del original. de 1940. No, del 2012. Del 2012. Ah, la que ellos- Nosotros la tenemos que ellos los fraguaron. antecedentes de 1940. Claro. Tenemos también Tenemos, esa, sí. ¿me permitís un segundito sí. mostrarte algo que yo presenté al Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo? Y acá le presentamos, por ejemplo, este es el certificado de adjudicación de la sucesión de Adolfo Herdin de 1940. Y esta es la sucesión de Adolfo Herdin, con el perdón de De 2012. 2012. Es insólito, es inaudito y es agraviante que tengamos que vivir un sistema con este tipo de situaciones. Nosotros hemos puesto a conocimiento del Tribunal de Apelaciones de Central
pedimos que se audite esta sucesión, que se traiga a la vista. Presentamos la copia. Obviamente se aplicó lo que en psiquiatría se llama aquiescencia. ¿Qué es la aquiescencia? Dejar pasar nomás. A ver, por último, señoras, ¿qué les queda ahora a ustedes? ¿Pelear con el doctor, con su abogado, con Mario Aníbal Liceche? Sí. Nosotros le damos ese seguimiento a este tema, ¿verdad? Para ver en qué termina, ¿verdad? Tenemos fe, el doctor nos ayuda y nos cercenaron nuestro derecho y tenemos fe en que la nueva Corte Suprema, los nuevos miembros de la Corte Suprema hagan justicia. Eso Porque es algo tan legalmente nuestro, quiere decir que nosotros como paraguayos, si esto nos hacen, ¿verdad? Otra gente, ¿cómo les parece que va a querer venir acá en el Paraguay a vivir, a hacer algo bueno? Si se dan cuenta que al propio paraguayo le está sacando así algo tan legalmente, porque es legalmente nuestro el terreno, ¿cómo nadie va a querer venir a invertir, por ejemplo, acá? Nadie va a querer venir. O sea, si así está nuestra justicia, como le digo, ojalá que esta justicia, que haya realmente justicia ahora, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, de que haya justicia con estos nuevos miembros de la Corte, que haya justicia. Eso es lo que pedimos, porque demasiado nos sentimos muy mal, exageradamente mal, sentimentalmente. Demasiado valor tiene para nosotros ese terreno. Mediante esos, de allá del fondo de la campaña salieron 4 profesionales universitarios de ese lugar que a nuestros animales le daba de comer, a nuestros animales le daba de tomar. De ese lugar nos despojaron, y es demasiado triste que, sabiendo que es demasiado legal, que nos hayan sacado así. Es algo increíble, es algo, no sé, algo insólito. Yo ni me imaginé jamás que nuestro país hasta ese punto podría no tener validez un documento tan legal como es nuestro título. Qué increíble este caso, doctor, ¿verdad? Grafica cómo operan determinados grupos, grafica cómo se opera en la justicia, y no hay que imaginar otros casos donde el terreno luego es no tan legal, ¿verdad? Hay casos de eso, ¿verdad? Que de repente hay discusión, no me quiero imaginar cómo van a actuar cuando acá tenés a todas luces indiscutible, en principio tendría que ser este tema, ¿verdad? Convengamos, Jorge, de que yo comparto plenamente contigo de que hay muy buenos magistrados, pero hay magistrados que han entrado por la ventana gracias al amiguismo y no pueden seguir siendo magistrados. Y después lloran, porque realmente lloran, cuando la ciudadanía se siente agraviada por ciertos fallos judiciales y van y le hacen los escraches con justo motivo y salen a lloriquear porque supuestamente reclaman respeto, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad de la milanesa es de que la ciudadanía paraguaya es tolerante y respetuosa. Cuando los fallos son justos, acatamos, los que nos jactamos de ser serios. Pero cuando los fallos son injustos, cuando los fallos son aberrantes, cuando son descabellados, pues bien, que los magistrados se atengan a las consecuencias y que la ciudadanía se moviliza. Es así mismo. Señora, muchas gracias por estar y mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por el espacio, Jorge. Gracias, Cintia. De nada, doctor. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.